Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, presentamos Hoy iniciaron los actos conmemorativos a lo que se refiere el 189 aniversario de la Fundación Independencia de nuestra patria Bolivia. En Sucre, autoridades de los 3 niveles participaron de estos actos con las ofrendas florales, también lo que ha sido la iza de banderas y otras actividades que se desarrollaron durante esta jornada a partir de las 5:30 de la mañana. Tras esto inició la sesión de la Asamblea Plurinacional. Varias instituciones, ahí tenemos el caso del presidente y el vicepresidente, que iniciaron con las ofrendas florales en Sucre. Bolivia festeja sus 189 años de independencia. Y tenemos que hablar también del mensaje del presidente. Comenzó a las 9 de la mañana aproximadamente, un mensaje que duró 1 hora y 20 minutos, donde se ha destacado el tema económico, la solidez y el crecimiento en diferentes aspectos, así también hacer referencia a la agenda del Bicentenario, puntos importantes, extrema pobreza cero, cómo se va a proyectar el país el 2025, tema de alimentos, tema de soberanía, lo que ha destacado el presidente Evo Morales dentro del mensaje, así también presentar 2 proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciamos la edición meridiana de Avia Yala Noticias. Hay mucha información que repasar. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paola. Buenas tardes a todo el territorio nacional que nos ve a través de Entel Satelital, porque tenemos que informarle a usted en este feriado 6 de agosto por el aniversario de Bolivia. Iniciamos diciéndole felicidades Bolivia y vamos a revisar los actos cívicos que se desarrollaron en la sede de gobierno. Nuestro orgullo es tenerte la vida.
Al promediar las 5:30 de la mañana iniciaron los actos conmemorativos a los 189 años de nuestro país en la capital del estado Sucre, donde las autoridades de los 3 niveles del estado se dieron cita. Al promediar las 5:30 de la mañana, así iniciaban los actos en conmemoración al 189 aniversario de la fundación de Bolivia. Minutos después iniciaron las ofrendas florales y la iza de los símbolos patrios en la Casa de la Libertad, hasta donde llegaron autoridades de todo el país para rendirle homenaje a nuestra Bolivia. Alrededor de las 7:30 de la mañana, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron los últimos en entregar la ofrenda floral al pie de la urna donde se encuentra la Acta de la Independencia en la Cuna de la Libertad, Sucre. Tras este acto, el primer mandatario izó la tricolor boliviana. El vicepresidente García Linera se encargó de ascender la huipala, mientras que el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, procedió con la iza de la bandera de la región. A este solemne acto llegaron autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de autoridades departamentales y locales. También estuvieron presentes los mandos militares y policiales. El frontis de la Casa de la Libertad, además de las 3 banderas sobre los mástiles, como ninguna otra oportunidad, fue ataviado por 2 enormes banderas, la tricolor al lado derecho, mientras que la huipala fue colocada al lado izquierdo. El vicepresidente Álvaro García Linera instaló la 6ª sesión de la Asamblea en Sucre, ocasión en la que resaltó los avances a partir del 2006, cuando nace el Estado plurinacional. Vamos a dar inicio a la 6ª sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de la legislatura 2014-2015, hoy miércoles 6 de agosto en la ciudad de Sucre, capital del Estado plurinacional. De esta manera, el vicepresidente de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, instaló la 6ª sesión ordinaria de la legislatura 2014-2015 en homenaje a los 189 años de la independencia y fundación del país. En consulta con los presidentes de ambas cámaras, se ha formado una comisión protocolar de la Asamblea Legislativa Plurinacional que acompañará o irá a invitar al presidente del Estado a que se haga presente en esta asamblea. Tras estas palabras de García Linera, se dictó un cuarto intermedio para que la comisión, formada por los asambleístas Sonia Guardia, Leni Saconeta, Esperanza Guevara y Benigno Quispe, inviten al presidente Morales, quien se encontraba en la gobernación, a participar de esta solemne sesión de honor. Son ya 9 años desde que la historia de Bolivia ha cambiado positivamente para el bien de todos. Hasta el 22 de enero del año 2006 nos tocó soportar el momento histórico más nefasto y oscuro de la patria. El neoliberalismo, caracterizado por el sometimiento gubernamental a poderes extranjeros, el pordioserismo frente a otros estados, la privatización de los recursos naturales y el extravío de la fe colectiva del alma nacional. Fueron tiempos en los que los bolivianos estábamos aquí, pero no éramos lo que deberíamos ser. Eran tiempos en que sentíamos, pero no soñábamos. Hoy Bolivia es más próspera, es más rica, es más estable, es más seria, es más digna, es más industrial y es más soberana que todo lo que habíamos conocido en estos últimos 189 años de vida patria. Y la fórmula matemática de este éxito nacional es una: liderazgo presidencial, más nacionalización, más gobierno de movimientos sociales, igual a estabilidad política. De esta manera, el vicepresidente del Estado resaltó los logros conseguidos a partir del gobierno del movimiento al socialismo, cuando Bolivia se refundó y nació como Estado plurinacional. Tras estas palabras del presidente nato de la Asamblea, inició el mensaje del presidente Evo Morales. Lo habíamos anticipado, el presidente Evo Morales efectuó su mensaje al país resaltando los logros de los últimos 8 años en temas económicos, sociales y políticos. ¿Quiénes podemos festejar la patria? Somos los que somos antiimperialistas, anticapitalistas y antineoliberales. Eso tenemos derecho a festejar.
Esas fueron las palabras del presidente Evo Morales al momento de efectuar su mensaje a los bolivianos este 6 de agosto, destacando principalmente las mejoras en materia social, política y económica durante los últimos 8 años. ¿Qué hicimos en este corto tiempo para que Bolivia tenga su propio modelo? Digo 3 cosas. La liberación política, mediante la refundación, y para refundar Bolivia garantizamos con muchas dificultades la Asamblea Constituyente. Segundo, para la liberación económica, la nacionalización de nuestros recursos naturales. Tercero, en lo social, la redistribución de la riqueza. El jefe de Estado durante su alocución también se refirió a los avances en materia económica del país, en el tema de lucha contra el narcotráfico y además la proyección y proyectos emprendidos por el Estado Nacional de cara al año 2025 en la agenda que también tiene el mismo nombre. Esto también cuando paralelamente recordaba y hacía memoria de los hechos de la liberación y independencia del país. ¿Por qué hace 189 años se fundó la República en la Casa Libertad? Es sencillo recordar que nuestros antepasados, antes de la fundación del movimiento indígena, dieron su vida, su lucha, frente a una invasión europea, frente al colonialismo. El primer mandatario, durante su mensaje al país por este 6 de agosto, anunció que se aprobarán 2 leyes en beneficio de los trabajadores mineros y la segunda para otorgar un aguinaldo a los beneficiarios de la renta dignidad. Estamos enviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional 2 proyectos de ley que plantean requisitos y el procedimiento para que los trabajadores mineros que no estaban incluidos en la ley 3725, así como trabajadores de otros sectores sometidos a condicionamientos insalubres, se vean beneficiados con la reducción de edad para acceder a una jubilación del sistema integral de pensiones, previo estudio que determine la reducción de la esperanza de vida. Es un trabajo hecho con la Central Obrera Boliviana y estamos enviando a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Un proyecto de ley de pago de aguinaldo a la renta dignidad. En la ley número 3791 de 28 de noviembre de 2007 se otorga la renta dignidad. Eran 12 salarios. Estoy enviando una ley a la Asamblea Legislativa Nacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ojalá pronto aprueben. Estás pensando en nuestras abuelitas y en nuestros abuelitos. Con esta ley, jubilados, no jubilados tendrán un aguinaldo por la renta dignidad. Presidente Evo Morales destacó en su mensaje al país los logros en materia de lucha contra el narcotráfico y la reducción de plantaciones de coca excedentaria, pero sin muertos. ¿Qué gobierno podría decir antes ha podido delimitar los cultivos de coca en la zona del trópico de Cochabamba? Había libre cultivo de coca. Cuando llegué al Chapar el año 1980, habían familias que tenían 10 hasta 15 hectáreas, bajo un principio, que no puede haber libre cultivo de coca, pero tampoco puede haber cero de coca. Se instala una vez más, sin base militar, sin la DEA, inclusive sin financiamiento de Estados Unidos, estamos mejor en la lucha contra el narcotráfico. Por eso Naciones Unidas informa que hemos llegado por primera vez a 23.000 hectáreas de coca en Bolivia. Vamos a seguir repasando el mensaje del primer mandatario en esta jornada, donde destacó el cambio en la ética de los legisladores en la primera legislatura de la Asamblea Plurinacional. No tengo por qué quejarme de la Asamblea Legislativa Plurinacional, respetando nuestras diferencias, ni del llamado oficialismo de la oposición. Nunca ha habido prebendas, coteo de cargos, insinuaciones. Les felicito, muchas gracias por acompañarnos, respetando nuestras diferencias. Saben algunas autoridades, en el senador Antelo, antes cómo se manejaba el Congreso Nacional. De verdad había maletines negros. Como diputado desde el 97 he visto eso. No son ustedes, hermanas y hermanos. Yo he visto. Y un día dije, la primera mafia del Estado es el Congreso. Que de eso me expulsaron del Congreso Nacional.
pero ahora cuesta, pero repito, habrán diferencias, quiero que sepa el pueblo boliviano, trabajo es un derecho, tener diferencias por supuesto, pero este tema de la ética es muy importante. En Avia y a la Noticia le presentamos a continuación los datos del tiempo. La temperatura en La Paz, 17 grados centígrados. En Oruro, cuando son las 13 horas con 16 minutos, la temperatura actual es de 16 grados. ¿Y qué sucede en Potosí? 15 grados la temperatura actual. Seguimos revisando los datos del tiempo, esta vez en el corazón de Bolivia, Cochabamba, 28 grados centígrados. Y en Sucre, 20 grados centígrados. Vamos hasta el sur del país, en Tarija, 21 grados centígrados. De Tarija a Cobija, la temperatura actual, 33 grados. En Trinidad, 29 grados centígrados. Y en Santa Cruz también, 29 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa en Avia y a las Noticias, amigos. Al retornar estaremos hablando en nuestro informe especial de los símbolos patrios. En este sector, en Avia y a la Noticia, le vamos a presentar un material que tiene que ver con el Museo de los Colorados de Bolivia, porque conserva símbolos y reliquias que reviven hitos de nuestra historia en estos 189 años de fundación. Un material preparado por Gerardo Yusco. Bolivia. 189 años de la fundación de Bolivia. La historia de Bolivia no solo comienza en 1825, en un 6 de agosto. Antes de la fundación de nuestro país, existieron dos hitos trascendentales con la conformación de 7 republiquetas, que dio inicio a la liberación del yugo español en 1809. Aquí podemos recalcar la de Ayopaya, Chayanta, Misque, tenemos la de Cinti, también tenemos la de Santa Cruz, La Laguna. Es donde todos nuestros héroes, guerrilleros, han participado, logrando la emancipación de la corona española en el año de 1825, consolidándola, ¿no? Y nace nuestra república con el nombre de República de Bolivia. La historia de nuestro país tiene una serie de batallas confrontados con todos nuestros vecinos. Hoy, en Avia y a las Noticias, 2 soldados de la patria, miembros del primer ejército de Bolivia, los colorados del regimiento número 1 de infantería, nos ayudarán a revisar los hitos históricos de las confrontaciones bélicas que mantuvo nuestro país. El Regimiento Colorado ha participado en todas las campañas y guerras que ha tenido la República de Bolivia, a partir de la Guerra de la Independencia, pasando también por la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana, la Guerra del Pacífico, entramos a lo que es la Guerra del Chaco, la Guerra del Acre y también finalizando en la defensa por la democracia que hemos tenido en el 2003. En los 3 años que duró la Confederación Perú-Boliviana, al mando del libertador Andrés de Santa Cruz, en Arequipa, Perú, en el año 1837, se da el primer escenario bélico contra Chile. Los 3.200 soldados de la Confederación
obligaron a los 5.000 efectivos chilenos a retirarse. Los chilenos viéndose encerrados en un lugar donde no hay agua, donde ellos no podían abastecerse de alimentación, tampoco podían recibir refuerzos, es donde ven ellos que ya está perdida la batalla, incluso antes de disparar, ¿no? Ninguno de los ejércitos ha disparado, pero ellos ya se han visto en esa desventaja y han tenido que rendirse. Entonces, Manuel Blanco Encalada manda un emisario para reunirse con Andrés de Santa Cruz, y es ahí donde le dice que no le va a poder hacer frente. Mira, este es un oficial chileno, estos son soldados chilenos, estos de acá son los bolivianos, que yacen muertos, heridos y agonizados, y les hacen la técnica de la repasada. ¿Por qué la repasada? Porque ellos tenían miedo de que los bolivianos se levanten y les volvían a disparar, incluso hasta los muertos los volvían a matar, como se dice, ¿no? Porque ellos tenían miedo. ¿Por qué? Porque en el campo de batalla habían visto unos leones que les disparaban, y antes de caer muertos al suelo o heridos, seguían atravesando con sus bayonetas, estas filosas bayonetas, a los soldados chilenos, y tenían miedo de que el soldado boliviano, aún estando ahí tendido muerto, se levante y los mate. El 14 de febrero de 1879 se empieza a escribir uno de los pasajes más amargos en las páginas de nuestra historia. El asalto de los chilenos a Antofagasta simboliza la pérdida del litoral boliviano. Por ejemplo, aquí tenemos un periódico de la época donde condenan, ¿no?, a los chilenos. Miren, aquí tenemos las quejas de los bolivianos de las cosas que había pasado en Chile, y ellos cómo aprovechaban nuestro guano, nuestro salitre, y abusaban de nuestra gente allá, porque eran pocos, ¿no? Miren, aquí tenemos arengas: viva Bolivia, viva el Perú, abajo Chile. Un año más tarde, en 1880, del 26 de mayo, en las arenas de Tacna, Perú, la batalla del Alto de la Alianza. Para los colorados, la batalla del Inti Orco fue la última participación donde el ejército boliviano dio su vida en defensa del mar hasta su último aliento. Nos destruyen, a todos nuestros soldados mueren. Ningún soldado quería volver a Bolivia si no fuera con la victoria, o si no, entregando la vida por el país. Solamente han sido 8 que han muerto, 8, 9. La historia de estos 8 hombres sobrevivientes, soldados de los colorados, es otro hito desconocido con injusticia que cometió el propio presidente de Bolivia, general Narciso Campero. Y es que en 1887, 85, Narciso Campero ordena que los maten detrás de esta catedral en Potosí. Nadie olvida la guerra del Chaco con Paraguay en 1932 hasta 1935. Un testimonio vivo es este uniforme de un prisionero boliviano. Este es el soldado ha muerto, el sargento primero Julio Cordero, y nos ha regalado esto. Este es su capote de gabardina, con lo que ha ido, y no era apto para el clima, ¿no es cierto? Pero así se vestían los soldados. Tú puedes ver fotos que él ha sido retratado allá en el Paraguay como prisionero de guerra, y los trabajos que hacía también, sus picotas, palas, carretillas. Aquí están haciendo la apertura de caminos. Con este testimonio está junto un escudo de estuco con singulares significados para los prisioneros connacionales. Acá tenemos una pala y una picota, el trabajo que ellos hacían, arduo allá en el Paraguay. Y este corazón rojo, amarillo y verde que tú ves, ese es el corazón patriótico que ellos tenían y la ilusión de volver a su amada Bolivia. En la historia boliviana no solo estuvieron generales, coroneles, capitanes del ejército. Quienes también estamparon su nombre como próceres de nuestra patria fueron los niños. Ejemplo, Juancito Pinto Cabrera, de 10 años, fue tamborero activo de los Colorados de Bolivia, quien en la batalla del Pacífico dio su vida. Y cuando los ve caer a los soldados bolivianos, deja a un lado su tamborcito, por eso lo ves aquí casi destrozado, lo bota, agarra un fusil pesado, y empieza a disparar. Y entra a la guerra como otro soldado valeroso, guerrero, que entra y empieza a matar a unos 2, 3 chilenos, y lo matan, ¿no?, efectivamente, porque era un niño.
Otra emulación de héroes de niños se puede observar en estas fotografías tomadas por los años 1900, cuando Bolivia confrontó en 1900 la guerra del Acre con Brasil. Entonces todos querían ser como Juancito Pinto, los niños de esa época, ya que en el Acre, como tú sabes, era en el norte de Bolivia contra Brasil. Los niños aquí en el regimiento han sido acogidos porque eran huérfanos y no tenían dónde estar. Entonces ellos aquí tenían su techo, alimentación. En estas listas de héroes faltan las mujeres. En 1730, 95 años antes de la fundación de Bolivia, una mujer aymara de nombre Bartolina Sisa buscó la independencia de los españoles. Su vestimenta con la que fue decapitada se expone en esta sala histórica. Estos vestidos son los que tenía cuando le han quitado a Bartolina Sisa para que pase desnuda por la Plaza Murillo y luego ser decapitada. Entre otras mujeres heroínas también está la de Genoveva Ríos, la niña que recuperó la bandera nacional. Ve que están siendo melladas nuestros símbolos patrios y había sido quemada anteriormente una bandera, y la bandera que estaba ahí en la germandería, ella la baja, la esconde en su guardapolvo y escapa. Evidencias son las que quedan en los 189 años de vida de Bolivia. Esta bandera, elaborada con los hilos de oro y las estrellas de plata, aún conservan los testimonios de lo que fue la batalla del Alto de la Alianza con Chile. Hoy, al observarla, nos sentimos más bolivianos que hace 189 años atrás. Pausa en ABYala Noticias. Al retornar estaremos hablando de la parada militar y los efectivos militares que participarán en la misma. 189 aniversario de las Fuerzas Armadas en la avenida Costanera, a la altura de la feria que recién se ha inaugurado, y esperamos... Continúa ABYala Noticias. El presidente Evo Morales pidió a los bolivianos y bolivianas que las próximas elecciones sea una fiesta democrática. Aseguró que se respetará a quien gane la elección. Estoy convencido que Bolivia va a seguir adelante. Se acabó tiempos de confrontación. Son tiempos de conciliación para el bien de nuestra querida Bolivia. De eso estoy convencido. Felizmente quiero decirles, tal vez muy pocos todavía piensan. Quiero decirles como presidente y como persona, Evo no es ningún tramposo para buscar o preparar daños a alguien. Es año electoral, es un derecho personal, un derecho constitucional, tener nuestro partido, nuestra agrupación, presentar nuestro programa y exponer nuestro programa. Mi gran deseo es que las elecciones nacionales sean una fiesta democrática, no una confrontación ni acusaciones. El criterio ciudadano es importante en ABYala Noticias, es por eso que le consultamos a la población. ¿Cuál es su opinión referente al anuncio del presidente Morales de dar un aguinaldo a los beneficiarios de la renta dignidad? Pero está excelente, bárbaro, porque hay muchas personas de la tercera edad que no perciben nada, ninguna ayuda, ninguna colaboración. Esto estaría muy bien. A vísperas de una elección me parece proselitismo más que todo, ¿no? Me parece algo ilógico también porque lo que queremos es captar votos, ¿no? Veremos, no podemos decirle que podría ser o no podría ser, porque yo aseguro que podría él cumplir su palabra como por decirte, de una familia pobre y para los pobres. Muy bueno, sería muy bueno. ¿Cuánto ayudaría esto a las personas de la tercera edad? En gran manera, porque casi la mayoría de tercera edad ya no pueden trabajar y sería un beneficio para ellos. Está bien que hermano Evo se ha colaborado eso. Está bien, ¿no? El que está ayudando hacia los pobres,
favor de los pobres, ¿no? Que ningún presidente ha ayudado, o sea, siempre ha sido olvidado las personas mayores y como personas del campo, gente pobre, ¿no? También las personas de la tercera edad del Alto aplaudieron el anuncio de la ley que establecerá el pago de aguinaldo a los beneficiarios de la renta dignidad. A mi parecer que está bien. Usted sabe que la tercera edad siempre nos hace falta también, ¿no es cierto? O sea que yo le felicito por ese su anuncio que ha hecho, ¿no? Yo pienso de que está una cosa justa, porque nadie puede vivir con 250 bolivianos, ¿no? Entonces yo pienso que lo ha pensado mucho mejor. Bueno, sería un aguinaldo perfecto, sería para los ancianos de mi edad especialmente y de las ancianas. Eso que es muy positivo que hable nuestro presidente. Bueno, sería una buena oportunidad, ¿no? Y también sería una buena ayuda, porque usted ve que los jubilados y todos ellos... Agradezco bastante al señor presidente. Sí, he escuchado bien. De comienzo he escuchado bien, todo ha dicho. Al último ha dicho los aumentos, ¿no ve? Todo ha dicho. Le agradezco, vamos a seguir apoyándole. Fabuloso, pues, algunas veces, porque no está dando ya, pues, aguinaldo. Algunos reciben doble y nosotros, los mayores, no tenemos ya, a veces todo tenemos calculado. La renta de que nos da también de jubilados es una miseria. Así que agradezco la visita al señor Morales. Tras el hallazgo del segundo escudo de Bolivia en el faro de Alto Lima, en el Alto, la población pide el respeto y la conservación de este símbolo patrio. El segundo escudo de Bolivia fue creado mediante ley del 25 de julio de 1826, el cual contaba de un óvalo central en cuyos costados sobre fondo amarillo con letras rojas se lee República de Bolivia y en la parte inferior sobre fondo azul 6 estrellas. Este escudo se aprobó en el gobierno del mariscal José Antonio de Sucre y tuvo una vigencia hasta el año 1851, mismo que fue hallado por Carlos Gareca Ramírez en el faro de Alto Lima de la ciudad del Alto, en un estado deplorable y sin ninguna referencia de ser un símbolo patrio. En el pilar de Alto Lima. En dicho pilar se encontró la efigie tallada en piedra del segundo escudo nacional de nuestro país. Tal vez, quizás sea el único de su género en nuestro país. Se ha podido ver de que coincide con las características físicas del segundo escudo patrio aprobado en 1826. Se cree que este escudo fue tallado en el año 1849, teniendo así una antigüedad de más de 160 años. Se tienen datos históricos de este faro desde el siglo XVII y XVIII. Población paceña pide protección y cuidado de este símbolo patrio por la importancia histórica del mismo, ya que no se tiene mayor referencia de este escudo más que las láminas escolares. Eso está mal, pues la ciudadanía no tiene patriotismo, por eso lo pintan los escudos, los banderas, los paredes. Yo creo que deberían declararlo ese monumento nacional. Que ese escudo lo traigan. Yo quisiera que lo recuperen para bien de la patria, ¿no? Cambiemos de tema. En la ciudad del Alto, devotos de la Virgen de Copacabana a la cabeza del padre Obermayer realizaron una procesión por la avenida Bolivia. La Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, es venerada en muchos lugares del país, así como en el exterior, vale decir Brasil, Perú y Argentina. Es así que en la ciudad del Alto muchos devotos creyentes participaron de la procesión, la cual estuvo encabezada por el reverendo padre Sebastián Obermayer. Yo siempre le he dado gracias a la Virgencita, es muy milagrosa, por eso es que la tengo en mi casa. Ella cuida mi hogar y siempre vivo con la bendición de la Virgen. ¿Cuántos años ya la tiene la Virgen? A la Virgen me la he cambiado recién hace 2 años, pero a la Virgencita de mi mami lo tengo desde mi bisabuela. Yo vengo a hacerle escuchar siempre cada año aquí la misa a la mamita de Copacabana. ¿Trajo misa? Sí, le traje. Milagrosa, cuidado, milagrosa con la familia, sí. Muy milagrosa esta Virgen, mamita linda. Este es de mi familia, pertenece a la familia Yucra Huayna. Sí, mamita. ¿Cuánto tiempo ya la tiene la Virgen? Ya la tenemos casi 12 años o 10 años ya la tenemos a la Virgen, está pasando en toda la familia.
El día 5 de agosto en Bolivia se celebra la fiesta de la Virgen de Copacabana. Es así que este 6 de agosto el padre Obermayer también dio a conocer el mensaje correspondiente por los 189 años de la independencia de Bolivia. Hoy estamos rezando junto con la Virgen. La Virgen de Copacabana es la patrona de Bolivia. ¿Y por qué es así? Porque el pueblo tiene confianza que ella en el cielo se preocupa del altiplano, de las valles y del trópico abajo. Somos Aviala Noticias, estamos en Cochabamba, donde los niños también han mostrado su fervor cívico. Que siga creciendo como lo ha hecho ahora. Viva el 6 de agosto. Que todos lo feliciten, que la celebren muy bien. Que siga creciendo porque nuestra patria es lo mejor. Que la pase bien todos los bolivianos. Que haya muy buenas cosas, feliz Día de la Patria. Bueno, que sea más grande que hoy, que sea bonita. Feliz Día de la Patria. En este feriado nacional, por los 189 años de independencia de Bolivia, el Prado paceño luce banderas tricolor y también algunos transportistas decoraron sus vehículos con los colores de la enseña patria, así como se ve la ciudad de La Paz esta jornada. Por otro lado, la polución acústica de vehículos, la aglomeración de personas, el comercio informal, pues parecen haberle dado un descanso a la ciudad. Es así como se ve La Paz este 6 de agosto, feriado nacional. Hablamos de lo que va a ocurrir el día de mañana. Otros 1000 efectivos militares del ejército llegarán a la sede de gobierno para participar del aniversario de las Fuerzas Armadas. Mañana es la gran parada militar por el 189 aniversario de las Fuerzas Armadas en la avenida Costanera, a la altura de la feria que recién se ha inaugurado, y esperamos a toda la ciudadanía se haga presente ahí para poder apreciar nuestra gran parada militar. Sí, han llegado algunas unidades del interior del país, tenemos al CITE, por ejemplo, de Cochabamba, están las unidades que están acantonadas en Chayapata, en Curahuara, tenemos la división mecanizada que está mañana participando en su paso por parte del ejército. 13:48 en todo el territorio nacional. Hacemos una pausa y nadie ya las noticias en instantes retornamos. Retornamos con las informaciones, gracias por su preferencia. Vamos a hablar de la visita del vicecanciller Juan Carlos Aturralde a Chile. Esta tiene dos propósitos. El primero, participar de los actos conmemorativos al 6 de agosto y el segundo, generar un acercamiento con autoridades de este país. El vicecanciller boliviano Juan Carlos Aturralde viajó a Santiago de Chile con dos propósitos según la información brindada por el diario chileno La Tercera. El primero, de participar en los actos conmemorativos al 6 de agosto en la residencia del cónsul general de Bolivia en Chile, y el segundo propósito de su visita, para generar un acercamiento con autoridades de ese país. El último es un hecho que no tiene precedentes en las últimas décadas. Es considerado una señal de distensión de parte del gobierno boliviano y del presidente Evo Morales para destrabar la relación bilateral en medio del juicio de La Haya y la impugnación a la competencia de la Corte Internacional planteada por Chile. Por lo mismo, Aturralde será recibido en el edificio Carrera por el canciller Heraldo Muñoz, ratificando así el interés de la actual administración por bajar las tensiones entre Santiago y La Paz y retomar el diálogo sobre los temas de la agenda bilateral, con excepción de la demanda marítima boliviana. A propósito de este tema, el ex canciller de Bolivia, Armando Loaiza, calificó de positiva la reunión del vicecanciller Juan Carlos Aturralde y el canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Este es el primer acercamiento tras la demanda presentada por Bolivia ante La Haya. A mí me parece muy positivo que el gobierno de Bolivia, en medio de del enrarecimiento en que estamos viviendo en las relaciones boliviano-chilenas, tras la demanda marítima boliviana y el cuestionamiento
como objeción preliminar que Chile ha hecho esta demanda, hemos visto que se han generado fuertes, incluso palabras y juicios a ambas partes bastante duros. Entonces yo creo que la presencia de vicecanciller Arrurralde es positiva. La encuentro positiva porque puede dar lugar a una distensión que hace falta, a que se genere una confianza que es necesaria en la relación boliviano-chilena, una confianza mutua. Bolivia asumió mediante yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos el control mayoritario de la empresa Transierra luego de adquirir el 55.5% del paquete accionario. Bolivia asumió mediante yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos el control mayoritario de la empresa Transierra luego de adquirir el 55.5% del paquete accionario de esta compañía transportadora de gas natural, con el propósito de articular el manejo integral de hidrocarburos dentro y fuera del país. En un acto oficial que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz, el presidente Evo Morales explicó que la tarea de YPFB Corporación a corto y mediano plazo es articular las operaciones de YPFB Transporte Extranredes, Gas Transboliviano, YPFB Logística y ahora YPFB Transierra con el propósito de crear una gran empresa de transporte de hidrocarburos interno y externo. YPFB se hizo del control mayoritario de Transierra luego de comprar las acciones de la brasileña Petrobras y la francesa Total, en el marco de la ley de la empresa pública promulgada en 2003, que instruye a la estatal petrolera tener la mayoría accionitaria en la transportadora de gas. Recordemos que Transierra fue creada en noviembre del año 2000 con el objetivo de transportar gas natural desde Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual construyó y opera el Gascirm, gaseoducto Yacuiba-Río Grande. El gaseoducto tiene 432 kilómetros y transporta gas hasta Río Grande, donde está el principal centro de operaciones de las exportaciones del gas boliviano. El presidente Evo Morales aseguró que la articulación integral del transporte gasífero boliviano es producto de la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006, porque permitió recuperar la soberanía en la explotación, exploración, refinación, comercialización e industrialización del gas. Y después de 37 años desaparecido por la dictadura argentina, el nieto de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, ha sido encontrado. Recuperaron al nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, tras 37 años de búsqueda. Repetimos, recuperaron al nieto de Estela de Carlotto. Luego de 37 años de búsqueda fue hallado el nieto de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Se trata de Guido Carlotto, nacido en cautiverio, es hijo de Laura, hija desaparecida de Estela. Nació en el Hospital Militar de Buenos Aires el 26 de junio de 1978. Laura, la hija de Estela, desapareció en noviembre de 1977 cuando estaba embarazada de 3 meses. En estos momentos, Estela de Carlotto se encontraría reunida con su nieto, que acaba de ser recuperado. Repetimos, recuperaron al nieto de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, tras 37 años de búsqueda, una búsqueda incansable de Estela de Carlotto, de las Abuelas de Plaza de Mayo. Y con esa información nosotros finalizamos Avia y la Noticias edición meridiana. Tenemos todavía el encuentro en la noche, Paola. Claro que sí, Gabriela, será hasta las 19:40 que iniciará la edición central de Avia y la Noticias. Hasta entonces, amigos, chao, buenas tardes. Con el gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones, hemos presentado